Muy buenas noches, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que forma parte de una serie de charlas que vamos a organizar a propósito de esta colección Espacios para la lectura del Fondo de Cultura Económica. Esta colección tiende un puente entre el campo pedagógico y la investigación multidisciplinaria en materia de cultura escrita para que maestros y otros profesionales dedicados a la formación de lectores perciban las implicaciones de su tarea en el tejido social. Contamos con varios títulos que ahora pueden visitar en nuestra página web y también presencialmente en la librería que está en la 6 de diciembre y entre Avenida Colón y Wilson, y que pueden aprovechar además de que estamos desde mañana con un descuento súper bueno por el Día del Libro. Hoy, para inaugurar esta nueva iniciativa que estamos proponiendo, tenemos el gran honor de contar como invitada a Vilda Valentín, a la cual le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para dar estas herramientas acerca de la mediación a la lectura, ¿no? Herramientas para motivar la lectura en casa, sobre todo ahora que pasamos bastante tiempo en casa y que podemos tener a quizás libros o herramientas distintas para poder tener, poder impulsar la lectura en los niños y niñas. Voy a presentar a nuestra invitada. Vilda Valentín nació en Santo Domingo, en República Dominicana. Su formación en el área educativa inició en la Escuela Nacional Félix Evaristo Mejía. En esta institución obtuvo el título de maestra normal primaria y más adelante el de maestra de educación preescolar. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la especialidad en educación inicial. Realizó un máster en promoción de la lectura y literatura infantil en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en formadores de la Universidad de Barcelona. En los momentos actuales es coordinadora y docente del área de psicopedagogía en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Félix Evaristo Mejía, y estudiante del último año de doctorado en educación en la Universidad de Sevilla, en España. Muchísimas gracias, Vilda, por aceptar la invitación. Está apagado tu micrófono por si acaso. Bien, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo realmente feliz de compartir esta experiencia más. Estoy bien emocionada porque compartir todo lo que tiene que ver con estrategias de lectura es para mí una gran pasión. Pero yo digo que no soy cuentacuentos. Siempre hay unos expertos, unos especialistas en contar cuentos. Sin embargo, yo no sé si lo sé hacer bien o lo sé hacer mal, pero me gusta contarlo, lo disfruto. Y entonces quisiera comenzar la intervención con una historia. Este cuento corto está tomado de los cuentos por teléfono de Gianni Rodari y se llama El semáforo azul. Una vez, el semáforo que hay en la Plaza del Duomo de Milán hizo una rareza. De improviso, todas sus luces se tiñeron de azul y la gente no sabía a qué atenerse. ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Estamos o no estamos? Por todos sus ojos, en todas direcciones, el semáforo propagaba la insólita señal azul, de un azul tan, pero tan intenso como nunca se había visto el cielo. Mientras esperaban a ver qué pasaba, los choferes gritaban y tocaban la bocina, los motoristas hacían rugir el tubo de escape y los peatones gritaban: «¡Usted no sabe quién soy yo!». Los ingeniosos decían irónicamente: «El verde se lo ha comido el alcalde para hacer una casita en el campo. El encarnado lo ha utilizado para teñir a los peces de los jardines. ¿Saben qué hacen con el amarillo? Lo añaden al aceite de oliva». Finalmente llegó un guardia y se colocó en medio del cruce para dirigir el tráfico. Otro guardia buscó la cajita de los mandos para reparar la avería y quitó la corriente. El semáforo azul, antes de apagarse, tuvo tiempo de pensar: «Pobrecitos, le había dado la señal de vía libre para el cielo. Si me hubiesen entendido, ahora todos sabrían volar. Pero quizá le ha faltado el valor». Bueno, con esto quiero iniciar esta presentación. A mí me fascinan estas historias y bueno, y es una manera de
de conectarme un poquito con ustedes. Están viendo la presentación, ¿verdad? Se está proyectando. Bien, entonces, yo pienso que más que venir a dar una conferencia y a dar una serie de consejos como toda una experta, yo creo que me pongo en el lugar de ustedes porque soy madre de un adolescente y también pasé por una etapa en la que quería de alguna manera introducirla a la lectura y que también sintiera ese placer que siento yo como lectora. Y entonces yo quisiera comenzar con una frase. A veces uno cree que las frases son de uno, pero a veces son tomadas de todos los libros que uno ha leído, y es que la lectura empieza por casa. Muchas veces creemos que es con la escolaridad, cuando el niño entra a la escuela, cuando ya comienza y aprende a leer y a decodificar signos, cuando se inicia la lectura. Sin embargo, es desde el hogar cuando se establecen estas relaciones con los padres a través de la palabra. Fíjense que cuando un papá, una mamá, una abuela, un hermano, le lee al niño, eso va cargado de elementos que le dan seguridad y afecto, y qué mejor si se puede hacer a través de la lectura de un cuento, de una poesía o de una nana. Hay un asunto muy importante y es que nosotros no nacemos siendo lectores. Nos vamos conformando como lectores a lo largo de toda la vida. De hecho, nunca terminamos de ser lectores. Todavía en la edad que tenemos vamos conformando una trayectoria, adquiriendo nuevos libros y va madurando cada vez más en nuestra capacidad de entender los libros, de comprenderlos y de adentrarnos al mundo de la lectura. La familia es como es este pilar de la sociedad, como es donde se da como esa primera socialización del niño. Los niños toman como referentes a sus padres, o sea, son los padres quienes van fomentando ese hábito lector. Ellos empiezan a leer a través de la mirada de los padres, con las historias que les narran los padres, con la nana, y es por eso que también su gusto y su placer y el deseo de saber nuevas historias, de conocer nuevos libros, también se va iniciando en ese proceso. Yo digo que en esta parte se forma como si fuera una especie de triángulo afectivo. Un triángulo afectivo que se da entre el niño, entre el padre y entre el libro, y eso va a quedar grabado en la memoria del menor. O sea, si hay un encuentro que ha sido significativo, que ha sido cargado de mucha positividad, eso va a incidir mucho en el niño, pero también si hay un ambiente cargado de negatividad hacia los libros, también va a incidir de alguna manera en ese placer por la lectura. De por sí ya la familia se constituye en un entorno natural de aprendizaje, donde los niños pueden leer cuentos, pueden buscar palabras, pueden concebir el mundo, conceptualizarlo, los objetos que ve, las informaciones que va recibiendo, pero también desde el hogar, ya él va dándole sentido a la lectura y le va viendo un carácter de funcionalidad de la lectura. Leemos para saber, leemos para divertirnos, leemos para conocer, leemos para informarnos. O sea, ya él se va dando cuenta que en el mismo seno familiar van llegando una serie de textos distintos y que cada uno de esos textos tienen una finalidad de alguna manera diferente. Y bueno, lo que le decía ahorita, no podemos solamente asociar la lectura al ámbito de la escuela, sino que ya desde el hogar ya el niño va adquiriendo un valor de lo que es leer y va adquiriendo una formación de lo que es la necesidad de tener un tiempo para la lectura. Está bien confirmado por diferentes estudios que los padres que tienen hábito lector van a incidir de manera significativa para que también los niños adquieran ese hábito lector. Los niños cuando están pequeños, esos bebés, ya son capaces de pensar, ya son capaces de sentir, de expresarse, de crear, de imaginar. Sin embargo, todavía esas actividades, esta competencia no están bien maduras. Su maduración va a depender de todos los estímulos que reciba. Y entonces, si tiene un ambiente de calidad, un ambiente donde se da unas buenas relaciones con el adulto y donde el adulto juega con él, se divierte con él, pero también lee con él, esos estímulos van a ser mucho más ricos y esa maduración va a ser, por consecuencia, mucho más rica, mucho más de calidad. Es importante también que ese adulto provoque ese encuentro con el libro, provoque esa interacción que se da en el libro, porque el niño también lo va a ver, y eso lo vamos a ver más adelante como modelo. Si el niño observa que en su familia los adultos les gusta leer, visitan bibliotecas, regalan libros, comparten tiempo y espacio con los pequeños alrededor del texto, eso son informaciones, son imágenes que van a quedar en el niño grabadas
y que de alguna manera van a repercutir. Por ejemplo, hay una escena dentro de mi familia que yo no la olvido, y es cuando nos sentábamos los sábados, todo el mundo tirado en el piso, lo más pequeño, leyendo, mi papá leyendo el periódico y nosotros leyendo tiras cómicas, los cómics y los libros que no compraban en ese momento. Y entonces es una escena que yo no la olvido, tirados en el piso, leyendo después de comer y de tomar un postre. Y son elementos que van a quedar también marcados en el niño. Entonces, un asunto muy importante. Cuando los niños son pequeños, aprenden por imitación. O sea, ellos se van adentrando el mundo, están conociendo el mundo. Y entonces, para ellos aprender a darle utilidad a los objetos que los rodean, es por lo que hacen los adultos. El niño sabe cómo se usa un lapicero, cómo se usa un cuaderno, cómo se usa una taza, cómo se usa un cepillo de dientes. Entonces, así mismo como él ve cómo se usan esos objetos, si el niño ve cómo se utiliza el libro, él también va a ir adquiriendo esa imitación, va a ir trabajando esa parte para usar el libro de la manera como lo usan los adultos. Entonces, es en esas actividades cotidianas, en ese accionar sencillo dentro del hogar, donde se va dando y donde se va conectando ese mundo de la lectura, y se va conectando de forma un poco automática. Así mismo como nos aprendemos a cepillar los dientes y ya lo hacemos todos los días sin que nadie te lo diga, o nos bañamos o arreglamos la cama, así mismo va a ocurrir con la lectura. Si el niño lo ve como una acción muy automática, muy cotidiana, muy normal, el niño va a entender y va a ver la lectura como un proceso natural, no como un asunto de una imposición o de que es necesario hacerlo para poder cumplir con una tarea escolar. Entonces, es también muy importante saber que en el seno familiar ya el niño comienza a tener ese contacto con las primeras palabras impresas. Él ve en los periódicos que reciben en la casa, los encartes de los supermercados, esos anuncios, esa publicidad, ve lo que se recibe en la casa, las cartas, las cuentas por cobrar también, los recibos. Entonces, ya le va interiorizando que hay un mundo textualizado donde nosotros no solamente nos comunicamos a través de la palabra oral, sino también a través de la palabra impresa, y ya él va aprendiendo que esos signos impresos que él todavía no entiende ni decodifica tienen un significado para el adulto, y él está tratando de descubrir también cuál es el significado que se tiene. Y es por eso que vuelvo y repito que el escenario ideal para iniciar este proceso de la lectura sigue siendo el hogar. Ya para iniciar esta primera parte, los niños, antes de leer de manera convencional, antes de aprender a leer y de codificar signos, de saber que ahí dice leer y que ahí dice antes, ya van teniendo unas nociones de prelectura, y esas nociones, si hay un hábito lector en la casa, se van iniciando en el hogar, se van iniciando en la familia. Por ejemplo, ya un niño que está acostumbrado a ver a sus padres leer, de 2 años, de 1 año, si ustedes ven algunos videos, sabe que el libro se ojea de izquierda a derecha, sabe ya muchas veces dónde hay imágenes y dónde hay texto, e incluso muchos, antes de que ya comiencen a alfabetizarse, ya saben dónde hay números, dónde hay letras y dónde hay símbolos. Si hay un hogar que es rico en proporcionarles esos estímulos. Pero también, y para mí es mucho más importante, es en el hogar donde ese niño, antes de comenzar a decodificar, puede sentir el placer por la lectura y puede tener un interés bien marcado para explorar los libros que son de su preferencia también, y decidir cuál le gusta y cuál no le gusta. Y bueno, y es aquí también en el hogar donde se va iniciando ese camino lector. He tomado aquí una frase de Laura de Betache, donde ella dice: el camino lector personal no es un camino de acumulaciones, ni es un camino recto. O sea, no es simplemente acumular libros, sino es un entramado de texto que vamos guardando. Por ejemplo, si a mí me preguntaran cuántos libros yo he leído, es muy difícil yo recordar cuáles son los libros que he leído. Sin embargo, si yo me pongo a pensar cuáles son los libros que me han impactado, lo que me han gustado, lo que me han asustado, miren, yo voy a poder hacer una lista, y eso es parte de nuestra trayectoria, y eso lo vamos construyendo desde el hogar. Yo quisiera que piensen un momentito, en este momento, por ejemplo, pueden recordar, son capaces ahora mismo de recordar cuál fue la primera nana que le cantaron, cuál fue la primera poesía que usted escuchó, cuál fue el cuento que más le gustó, o el cuento que más le asustó. Yo todavía me acuerdo del primer cuento que no pude dormir la noche entera. Entonces, eso está parte y forma parte de mi camino lector, de mi trayectoria. Algún libro que haya sido leído con la familia, compartido con la familia, una leyenda que le gustó, un libro leído en la escuela y que le haya gustado.
¿Cuáles son esos libros que usted leyó en la escuela por placer o por imposición? Porque a mí me tocó libros por imposición. Ese hay que leerlo, hay que hacer una composición, hay que responder tantas preguntas y entonces uno solo leía por obligación. Y en este tiempo, yo no que soy muy joven, muy vieja, pero tampoco muy jovencita, no había el internet que te daba el resumen del libro ni nada, había que leérselo y leérselo. Y luego hacer todo ese trabajo y esa exposición. Y bueno, y también en la misma universidad, en nuestro mismo proceso de formación, hay libros que nos siguen marcando. De hecho, todavía en la actualidad hay libros que a mí me marcan en cantidad. Bueno, entonces ese camino lector comienza en el hogar. ¿Y cómo comienza? Con esa diversidad de libros que podemos darlo, dándole oportunidad al niño a que pueda manipular, explorar, leer, ver, escuchar cuentos, pero sobre todo también dándole ese marco de libertad para que ellos puedan expresar lo que imaginan de la historia, puedan hablar de los personajes, puedan decir lo que sientan, se sientan también en la misma libertad de decir si les gusta y no les gusta, porque no tiene que gustarnos todos los libros. Incluso el libro que me gusta a mí puede ser que no le guste a Ariadna, ¿no? Y no pasa nada, porque eso es parte de mi decisión y de mi lazo, de mi, qué sé yo, de mi conexión que yo tengo con un libro, con un autor, con un tema determinado. Bueno, para ya ir avanzando en este proceso, yo quiero como enfocar toda la exposición que sigue a continuación en estas preguntas vinculadas con la lectura, con el libro. A los niños pequeños, para los niños, ¿qué leerle? ¿Cuándo leerle? ¿Dónde? ¿Por qué? Como yo pienso que quizás no tenga todas las respuestas, pero sí lo que, partiendo de mis experiencias, voy a contarle un poco. Me voy a hacer mucho hincapié con los niños más pequeñitos, porque es como donde está un poco más mi experiencia como profesora. Y entonces yo pienso que los niños, los bebés, que aún todavía no han entrado al mundo de la lectura convencional, hay que comenzarle con nanas, con canciones, con poesías, retahílas. Realmente esos sonidos repetitivos generan en el niño unas capacidades tremendas. Primero van descubriendo palabras, al mismo tiempo van viendo esto como un juego, pero también al mismo tiempo con estas poesías, él va desarrollando ese sentido estético. No hay nada que tenga más belleza que una poesía, porque es que la poesía de los niños principalmente tienen esa ritma, tienen esa musicalidad, y de hecho se demostró recientemente que cuando se está leyendo poesía, parte de las neuronas que se conectan del cerebro tienen que ver con la música. O sea, la poesía también es musicalidad. Por ejemplo, ustedes seguro conocen esta, que es muy famosa: este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este le echó la sal, este se lo llevó y este pícaro gordo se lo comió. O sea, ¿qué niño pequeño no podrá disfrutar? No importa que no sepa hablar, no importa que todavía no haya articulado palabras, estas nanas, estas canciones, esta poesía son fundamentales para ir conformando y desarrollando sus habilidades comunicativas, sus habilidades orales. Bueno, yo estaba buscando también algunos materiales ecuatorianos y encontré a Soledad Córdoba, yo la conozco, con un libro de poemas, poemas con crema, me encantó muchísimo. Hay algunos poemas que aparecieron por acá y a mí me encantó se llama Crema de Miel. Crema para monos, dice en la botella. Yo me preocupé. Puede imaginarse, digo, usted un mono, todo embarbudado con crema de miel. Afino los ojos, me detengo un rato, es crema de manos. Uy, me equivoqué. Fíjense qué belleza, qué cosa tan linda. O sea, es una poesía cargada de una carga estética, es un texto literario. Usted está poniendo al niño en contacto con una poesía de calidad. ¿Y por qué no? O sea, desde pequeño, ya nosotros como adultos tenemos una responsabilidad: darle poesía, darles libros, darle materiales de calidad. Y bueno, a mí me gusta mucho este Luna, de la editorial Calandraca, de Antonio Rubio, Oscar Villán. Es para lo más pequeñito y es un libro cargado de imágenes, textos muy cortos y que se puede cantar. Yo me voy a dar el permiso, yo no sé cantar muy bien, pero me voy a dar el permiso de cantar, así que ustedes me van a perdonar, pero eso tiene que ser de alguna manera cantado. Si lo pueden observar, los niños se apoyan en las imágenes y muchas veces muchos niños, aunque no sepan decodificar, ya pueden, apoyados de las imágenes, por los dibujos, cantar la canción.
La canción dice así: luna, 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 sol, luna, 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 caracol, luna, 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 girasol, luna, 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 sol, luna, 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 ruiseñor, luna, 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 corazón. Si bien hay muchos niños que se aprenden estas canciones de memoria, hay otros que apoyados en las imágenes comienzan a cantar y entonar la canción, y es un tipo de lectura. Es una lectura no convencional, es una lectura que no decodifica grafema, pero sí que con las imágenes se puede hacer. Yo he hecho esta actividad con niños de 3 años y niños de 4 años y han podido entonar la canción apoyados en las imágenes. Bueno, cuando hablamos de qué libros leer, mire, a mí me resulta muy difícil seleccionar los libros. Yo tengo esta computadora, es una carpeta, es una biblioteca ambulante con muchos libros, muchas portadas, y entonces, ¿cuál pongo y cuál selecciono? Y entonces es difícil, entre tanta variedad que hay ahora en el mercado. Yo elegí por asunto de espacio de esta presentación, elegí esto, Trucas, me fascina, hermoso. Son libros que tienen ilustraciones, pero que tienen poco texto, y para lo más pequeñito es excelente. Y bueno, aquí hay un libro, Historia sin fin, aquí está en físico. Este no tiene texto, o sea, este libro es un libro para los papás, inventarse la historia, y también los niños más pequeños, cuando estén más grandecitos, se pueden inventar la historia cuando ya puedan hablar a partir de las imágenes que ven. Los días raros, también un libro precioso con unas imágenes, unas ilustraciones de calidad, o sea, más adelante, con algunos consejos que yo voy a dar, podemos, si no sabemos cuáles son libros de calidad, podemos buscar orientaciones con bibliotecarios, con la profesora, con cuentacuentos, pero hay muchos libros de calidad y que pueden estar al alcance de los niños. ¿Qué más podemos darles a los más pequeños? Libros donde aparezcan frases cortas, apoyado en las imágenes, en el texto. A mí me gusta mucho La oruga muy hambrienta, Ramona la mona. Son libros que tienen mucho más imágenes que texto. Es el llamado libro álbum, donde casi todas las páginas son imágenes y el texto es muy pequeñito. Para los niños pequeños es la mejor entrada al mundo de la literatura. Esos libros álbum con muchas ilustraciones y con textos pequeños. Lo importante de los libros álbum es que las ilustraciones dicen mucho más que el texto. Incluso ya cuando el niño comienza a imaginarse la historia, puede ser que la historia le salga mucho más larga, porque él, apoyado en esas imágenes, va a construir todo un mundo de lo que está ocurriendo. Y eso es lo importante que tienen los libros álbum. Los libros. Miren, me encanta Secreto de Familia. Es un libro, son de los tipos de libros que yo digo que dentro del mensaje que hay para los niños, también hay un mensaje para el adulto. El adulto que lo lee los disfruta. Yo disfruto mucho de estos libros para niños, igual como si fuera también para mí. Y además, porque a mí este libro, cuando yo trabajo con mis estudiantes, el tema de la comprensión lectora, para mí es un cuento que trabaja mucho, es un álbum que trabaja mucho con los niños, lo que es esta parte de lo que hay implícito en el texto. Yo hice un ejercicio con niños de 5 años para ver si ellos entendían a qué se refería con mi mamá es un puercoespín, y los niños pueden hacer inferencia de a qué se refiere el puercoespín, porque la mamá es un puercoespín. Entonces es un libro que tú puedes trabajar esa comprensión, que no se quede en esa comprensión literal de cómo se llamaba el cuento, de cuál era el título, sino de que hay un mensaje detrás de esa simple palabra, hay un mensaje mucho más profundo. No se lo puse entero aquí, hice una selección de 3 transparencias, descuide, no le voy a pasar toda la noche leyendo cuentos, pero sí, con 3 transparencias se puede entender un poco alguna de las ideas de esa historia. Tengo un secreto. Mi madre es un puercoespín en realidad. Buen día, me dijo como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Papá y mamá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Yo lo había descubierto. Ella es un puercoespín por las mañanas. Miren qué belleza, qué lindo, qué lindas las imágenes. O sea, ya un niño de 4 años, de 5 años, se puede imaginar a qué se refiere ella
con que su mamá es un puerco espín, el despeine, con que amanecemos todas las mujeres en la mañana. Y sin embargo, miren con qué palabra ha utilizado. Hay una parte de una comprensión que no es directa, pero que el niño ya va desarrollando esa habilidad de comprender lo que dice el texto más allá del texto. Por eso me fascina. Y bueno, ¿qué podemos continuar leyendo? Ya cuando son más grandecitos, libros donde aparezcan objetos que sean cotidianos, animales, personas, situaciones que les sean familiares y que ellos puedan reconocer sin dificultad. Por ejemplo, yo recomiendo mucho este libro de Virginia Escobar, una escritora dominicana nuestra, Tres Moñitos Nos, Carlitos Jen busca un cun de amor, porque aquí en este libro nosotros tenemos una realidad como país, es que nuestro pelo es un pelo crespo, de herencia africana, y entonces las niñas cuando están pequeñas, yo digo que la torturan con esos moños, esas trenzas, y a veces las niñas quieren tener su pelo suelto, llevarlo al aire, y es un libro que rescate este valor y esta situación que viven muchas de nuestras niñas dominicanas. Bueno, hay varios libros aquí, la mano de Malena, me encanta, muy lindo. Julieta, estate quieta, adivina cuánto te quiero, que traduce lo que es la ternura y esa comunicación que se da entre hijo y madre, en esa comunicación y en ese proceso. Y bueno, y está aquí de la colección de SM, Quiero una mamá robot, y me van a permitir un segundito también para leerla, porque yo digo que estos son de los libros que hay un mensaje no solamente para el niño, sino también para el adulto. No lo voy a leer completo. Mi mamá siempre me deja solo. Todos los días va a la oficina, incluso el sábado. En casa, cuando regreso de la escuela, encuentro la comida lista y una nota que siempre dice lo mismo. Por favor, lávate los dientes, haz la tarea y ordena la recámara. Un beso, mamá. Después de comer, hago las tareas, me lavo los dientes, ordeno la recámara. Después me quedo solo a aburrirme con el gato. Así que he decidido construirme una mamá robot. Mi mamá robot nunca irá a la oficina y siempre me acompañará a la escuela. A los otros niños le dará mucha envidia porque ninguno de ellos tendrá una mamá robot. Mi mamá robot me defenderá de los perros que me acosan en la calle, de la señora del tercer piso que siempre me jala los cachetes. Mi mamá robot cocinará solo lo que a mí me gusta. Siempre hará papas fritas, pizzas, palomitas de maíz, pollos fritos y, claro, espagueti como el que anuncian en la tele. Además, mi mamá robot será muy inteligente. Estudiará las tablas de multiplicar por mí. Escribirá mis composiciones con mi letra y dibujará los mapas para mis tareas de geografía. Mi mamá robot será tan buena como una mamá de verdad. Mejor dicho, será más buena porque siempre estará conmigo. No me obligará a lavarme los dientes. Me dejará estar levantado tarde viendo películas de terror. Nunca hará que ordene mi recámara y nunca me regañará. Y más, si me regaña, la apago con el control remoto. Mi mamá robot finalmente está lista. Es tal como yo la quería, pero tiene un defecto. No es calientita como mi mamá de verdad. Mi mamá robot tampoco es suavecita como mi mamá de verdad. No huele rico como mi mamá de verdad. No sabe hacer cariñitos como mi mamá de verdad. Así es que he decidido desarmarla y hacer otra cosa. Cuando mi mamá de verdad llegó a la casa, enseguida me abrazó y me dio un beso. Y después me preguntó, ¿y esa cosa qué es? Nada, mamá, es un perro, ¿te gusta? ¿Verdad qué precioso? Me encanta. Es un libro que yo vuelvo y repito, tiene un mensaje tanto para el niño como también para el adulto. Bueno, este lo vamos a ver más adelante, si el tiempo lo permite. Julieta, estate quieta, que también es parte trabaja el tema de la cotidianidad. Y bueno, ¿dónde podemos leer? ¿En qué lugares? Bueno, con lo más pequeñito, el baño es toda una aventura. Y afortunadamente están los libros que se pueden mojar, que se pueden ir al baño. Entonces, cuando el niño lleva el libro al baño, ve que es un juguete como cualquier otro y le va a dar también ese valor. Se puede leer en cualquier rincón de la casa, mientras se está preparando la comida, leyendo una receta, en la sala, el comedor, cualquier lugar es propicio
para leer al aire libre, cuando se va a la playa, cuando se va de excursión, cuando se va al parque, o sea, cualquier momento puede ser muy bueno. Yo recuerdo que mi hija pequeña, cuando quería ir al parque, mami, vamos al parque y lleva tus libros, porque ella sabía que si yo llevaba el libro, no iba a estar tan inquieta por regresar. Bueno, cuando nos trasladamos a algún lugar, en un avión, tren, autobús, carro, también puede ser propicio el espacio para hacer la lectura. Bueno, a mí me resulta la consulta, mira, entonces, es muy difícil que un niño no siente estrés cuando va al dentista o cuando va al consultorio médico. Entonces, leerle antes de la visita o durante se le está sacando sangre o poniendo una inyección puede ser calmante para el niño y lo puede relajar. De hecho, ya hay muchos libros que abordan ese tema del miedo al médico, muchos libros, álbumes, muchos cuentos como estos que ponemos a continuación. Pueden utilizar eso, pero también pueden utilizar cualquier otro. Cualquier otro libro funciona porque el niño se concentra, va escuchando y ya otra cosa no lo va a sentir. Y bueno, y nosotros también como adultos podemos propiciar espacio. A veces no hay que tener mucho dinero para crear un rincón de lectura, no hay que tener quizá un espacio, quizá un rinconcito de la habitación del niño, un rinconcito de la sala, hasta en el patio que tenemos, podemos crear un espacio que puede ser movible, unos cojines, una sábana vieja que no utilicemos, una alfombra, unas cajas de esas que llegan de cualquier producto que compramos, se puede constituir en una biblioteca. Por razones de tiempo, yo no traje más imágenes, pero hay unas imágenes de bibliotecas hechas solamente con cajas de cartón y en un rincón de la casa para que vean que, aunque no tengamos muchos recursos, cualquier elemento puede servir para formar ese rincón de lectura. ¿En qué momento? Cuando me levanto, cuando me estoy bañando, cuando me estoy vistiendo, a la hora de almorzar. Yo tengo una anécdota de una amiga que su niño comía poco y entonces ella comenzaba a narrarle un cuento y cada vez que él se asombraba y abría la boca por algo que ocurrió en el cuento, la cuchara de una vez y así finalmente terminaba todo lo que estaba en el plato simplemente escuchando una historia sin darse cuenta. Y bueno, y para lo que alude o se excusan de que no hay tiempo para leer, aquí es este libro de Gianni Rodari, Cuentos por teléfono, y es un libro con cuentos bien cortitos. En este libro, de alguna manera, hay cuentos que se pueden leer en menos de un minuto y entonces si usted está en el trabajo, en el momento del receso o si tiene que viajar, aprovecha y le cuenta un cuento al niño por teléfono. Y ahora con el WhatsApp no hay excusa porque no hay forma de que se le vaya a gastar los minutos. Aunque yo sé que estamos quizá un poco contra el tiempo, voy a leer la introducción de este libro. Esta es la historia del señor Bianchi, que vivía en una ciudad llamada Varese y quien por su profesión de viajante de comercio tenía que viajar durante 6 días en la semana, recorriendo toda Italia al este, al oeste, al sur, al norte y al centro, vendiendo productos medicinales. El sábado regresaba a su casa y el lunes por la noche volvía a partir. Pero antes de marcharse, su hija le recordaba, ya sabes, papá, un cuento cada noche. Porque aquella niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento. Y su mamá le había contado ya todos lo que sabía, incluso 3 veces. Y es así como cada noche, estuviera donde estuviese, el señor Bianchi telefoneaba a Varese a las 9 en punto y le contaba un cuento a su hija. Los cuentos del señor Valesi tenían que ser muy cortos. Pues claro, este señor tenía que pagar las conferencias por teléfono de su bolsillo y por eso no podía hacer llamadas largas. En ese tiempo no había WhatsApp. Solo alguna vez, cuando había realizado un buen negocio, se permitía unos minutos de más. Y cuentan los que cuentan por ahí que cuando el señor Bianchi telefoneaba, las señoritas de la telefónica suspendían todas las llamadas para escuchar sus cuentos. Claro, algunos son tan bonitos. Bueno, con esa introducción comienza este libro y luego, bueno, el cuento que hicimos del El semáforo azul es un cuento que está dentro de este libro y son cuentitos muy cortos que se pueden hacer por teléfono en una sola llamada o de manera ya presencial. Así que eso le podemos ofrecer. Pero ya, ¿por qué motivar a la lectura desde la casa? Yo no me quiero meter mucho en teoría y en neurociencia, hay muchos expertos, más expertos que yo, pero ya está demostrado que cuando los niños son pequeños,
necesitan hacer conexiones neuronales, su cerebro necesita interconectarse y son los estímulos que va a recibir en el hogar que va a permitir que se vayan dando esas interconexiones. Cuando el niño tiene lectura de calidad, cuando el niño escucha a su padre a leer, esas conexiones van a ser mucho más profundas y mucho más de calidad. Entonces ahí tenemos un gran motivo para hacerle lectura a los niños en la casa. También porque nuestro cerebro está programado para contar, para escuchar relatos. No sé si a usted le ha pasado que alguien le dice, te voy a contar algo. Usted y uno le ponen el oído y lo agudizan. Y a veces que eso no sea usted que se lo vaya a contar, ya usted está listo y preparado para escuchar. Y es que de alguna manera las historias que escuchamos conectan con algún momento de nuestra vida, reviven un momento y están conectados con nuestras emociones. Nosotros nos identificamos con los personajes, nos identificamos con la historia y entonces se va dando lo que es esa parte de la empatía. Bueno, hay muchos, si ustedes se van a buscar, a hacer búsqueda de todo lo que pasa en el cerebro cuando leen, van a encontrar muchísimas informaciones mucho más profundas que esta corta intervención, pero sí, cuando leemos, el cerebro se ejercita, se va preparando para el procesamiento del lenguaje escrito, pero sobre todo también cuando leemos, el cerebro va haciendo imágenes mentales. O sea, a medida que el niño va escuchando la historia, aunque no esté mirando las imágenes, ya el niño se va imaginando cómo es la casita, cómo es la bruja, cómo es la princesa, y eso es un elemento importante que le permite mucho mejor ir comprendiendo esos textos que va leyendo. Y claro está, ejercitamos esa capacidad de concentración y esa capacidad de concentración y esa capacidad de escucha tan importante y tan necesaria en los niños pequeños. Pero, ¿qué afirman los estudios? Que los niños que vienen de un hogar donde se lee y se lee de calidad y se comparte la lectura, son niños que van a tener mayores éxitos en los estudios. Son niños también que van a, de alguna manera, cuando van a iniciar su proceso de lectura, de decodificación, su alfabetización, van a ser mucho más hábiles al momento de reconocer palabras, de reconocer letras, y también van a tener mayor amplitud en su vocabulario. ¿Por qué también es importante que se lea dentro de la familia? Bueno, porque ya está demostrado claramente que un buen hábito lector va a repercutir en el logro de los aprendizajes, pero sobre todo en esa comprensión que es tan necesaria. Ustedes saben que hay que trabajar mucho esa parte de la comprensión. Niños que han tenido una trayectoria rica en lectura son estudiantes que ya cuando vayan a la universidad van a tener mayor nivel de comprensión a la hora de enfrentarse a los textos complejos que van a encontrar en un mundo que es completamente académico. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, como le decía al principio, iniciando con canciones tradicionales o de cuna, donde él vaya internalizando la tonalidad del voz, el ritmo, la melodía, las expresiones, vaya generando ese placer por el ritmo y vaya afianzando esos lazos de alguna manera positivo, afectivo. Y bueno, y un asunto muy importante, así como educamos nuestros oídos para la buena música, así también se educa para la buena lectura. Si un niño desde pequeño lo acostumbramos a escuchar música de calidad, pasa lo mismo cuando lo acostumbremos a darle buena literatura. Va a afinar su oído y va a tener una visión estética mucho más enriquecida y más amplia que cualquier otro niño que no haya tenido ese contacto. Bueno, y un elemento importante para los niños pequeños que aún no saben esa lectura convencional, la lectura en voz alta. O sea, los padres tenemos que ejercitarnos en esa lectura en voz alta, en leerle en voz alta los libros a los niños para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan crear esos lazos afectivos, puedan imaginar, puedan tener esa actitud positiva hacia los libros y puedan también aprender esas palabras, ese lenguaje y despertar esa curiosidad. La lectura en voz alta aquí juega un papel fundamental, principalmente con los más pequeños. Ya los más grandes, cuando ya van madurando el proceso lector, se puede hacer quizás en voz baja, se puede hacer, o sea, que los mismos niños vayan leyendo sin decir las palabras, pero sí es relevante este proceso de la lectura en voz alta. Bueno, leerle a los niños en voz alta en el hogar va a permitir que aumente su vocabulario, que mejore su escritura, que se fomente ese disfrute por los libros, que se cultive esos nuevos intereses, pero sobre todo también va a ejercitar esa capacidad de escucha y también va a enriquecer esos lazos afectivos que también son
son relevantes entre padres e hijos. Hay una conexión que se da, porque es que más adelante lo voy a enfatizar, cuando el niño lee, hay como una carga afectiva. Cuando el adulto le lee al niño, hay una carga afectiva tremenda, como ustedes no se imaginan. Y bueno, y es también en el seno del hogar, cuando el niño comienza a descubrir que hay diferentes posibilidades de representar el mundo. Si observamos estas imágenes, aquí tenemos 4 gatos, pero esos 4 gatos son muy diferentes. O sea, estos 3 primeros es una representación de una realidad. Me encanta esta ilustración y aunque está muy cercana a la realidad, no es un gato como realmente el niño lo ve. Si tiene un gato en su casa, no lo va a ver así, lo va a ver de esta manera como está en la fotografía. Entonces, eso es importante en ese proceso, en esa iniciación que tiene el niño con los libros, que él va a ver la representación del mundo, de ese entorno, esa planta que ve, ese biberón que ve, qué sé yo, ese perro que ve. En el libro está muy parecido, pero no es exactamente el real, es una representación de la realidad. Y eso es muy importante. Pero sobre todo, en los libros, va a encontrar palabras clave, palabras que le van a remitir a una información determinada. El niño desde que escucha la palabra érase una vez, sabe que es un cuento, pero se escucha la palabra, qué sé yo, querida madre, ya sabe que eso no es un cuento. Entonces, de alguna manera el niño sabe que hay palabras clave que representan un tipo de texto determinado y eso también lo aprende y es un ejercicio también de prelectura. Bueno, ¿qué actividades pueden hacer la familia? Con los libros se puede hacer predicciones, anticipaciones, mostrarle las ilustraciones, que el niño se imagine lo que hay, lo que dice. Incluso le pueden pedir que señale dónde está el texto, dónde está la imagen. Pueden imaginarse los personajes, imaginarse los nombres de quiénes son, imaginarse el desenlace de la historia o cambiarle el rumbo a la historia. Todo es permitido. Todo lo que el niño quiera hacer con la historia, hacerla de nuevo, inventársela de nuevo. Yo recuerdo un niño cuando yo estaba clase en el nivel inicial que le cambiaban los nombres a los personajes y finalmente descubrimos que los nombres eran personas de su casa. O sea, eran personas que vivían allá y él ya identificaba a la bruja como una persona que parece que no era de su agrado y todo eso. Son preguntas que podemos hacer en el momento de la lectura, si conocen, para que ya el niño vaya haciendo una copia de esas experiencias que ellos tienen. A veces el niño va a ver el cuento del pirata Pepe, pero ya ha visto una película, ya ha visto un video, ya ha visto un cómic, ya vio una imagen por ahí, entonces quizás para que él pueda refrescar esas informaciones que tiene y pueda elaborar su propia construcciones, sus propias ideas, ya puede pensar cómo son los piratas, cómo son las banderas del pirata, qué sé yo, si han visto películas, y entonces ya después ver el cuento. Hay preguntas que pueden estar referidas al final, al principio, pero no necesariamente. No llevemos tampoco la lectura que siempre tiene que haber elementos de diálogo. Yo puedo simplemente leerle el libro, disfrutarlo y dormirme, que eso también puede ocurrir, para que no crean que todos los días van a estar interrogando al niño sobre el texto, sobre la pregunta. Son cosas que pueden ocurrir, pero también simplemente leer la historia. Yo me acerqué personalmente en mi camino lector por la oralidad, por una tataratía que contaba muchas historias orales, no había libros que ella mostrara, y entonces tú vas construyendo tu propia idea a partir de esa narrativa. Un asunto muy importante, y lo quiero subrayar, modelo. Yo creo que eso lo hemos hablado mucho. El padre tiene que ser modelo, los padres, las abuelas, quienes vivan con los niños. Si el niño no ve como referente ese modelo de lector, ese modelo de relación positiva con el texto, no lo va a asumir. Entonces, usted puede de alguna manera tener siempre el libro, disfrutar cuando lo esté leyendo, de gozar, reírse, para que el niño vea que usted tiene una relación positiva con ellos y que también pueda servirle de referente. A mí hay quienes dicen que todos los días no es necesario, pero yo recomiendo que sea todos los días, aunque sea un poquitín, aunque un día sea más largo, a lo mejor los fines de semana una lectura más larga, pero que todos los días, para que el niño interiorice que es un hábito y que es una cotidianidad y que es un elemento que lo hacemos de forma cotidiana sin ningún tipo de imposición. Entonces, así como yo me cepillo todos los días, me baño todos los días, puedo escuchar un cuento todos los días, una poesía todos los días. Bueno, aquí hay un elemento de discusión que no me voy a meter mucho en ello, pero sí hay algunas personas que dicen que la televisión la podrían eliminar por completo. De hecho, hay algunos autores que creen que hasta los 3 años no es recomendable que el niño vea televisión. O sea, que ni siquiera se le ponga esa pantalla,
ni computadora, ni ahora las famosas tablets, sino que se le dé siempre libros a esa edad. Y bueno, y que dicen que la televisión no exige esfuerzo, y de verdad es así. Si el niño está viendo la Blancanieves, un cómic, Blancanieves ya viene con su vestido, ya viene el palacio, y el niño no se está imaginando cómo es todo eso. Mientras que si está leyendo el cuento, ya le está haciendo una construcción de cómo es ese entorno. De hecho, si se podría escanear el cerebro del niño mientras ve televisión y mientras lee un libro, las conexiones neuronales que se están dando en el momento del libro van a ser mayores y más amplias que la que se pueden dar cuando se está viendo televisión. Dice que ver televisión es dar como la comida masticada. O sea, el niño no tiene que hacer ya ningún esfuerzo por construir lo que está ocurriendo. Sin embargo, por ejemplo, la Asociación Internacional para la Lectura dice que se puede dosificar, pero entonces dosificar y tener cierto control. Es decir, limitar el tiempo que los niños van a pasar frente a la televisión, que no se pasen tanto tiempo, y que ese tiempo sea menor que el de la lectura. O sea, que si usted le va a dedicar media hora a la lectura, quizá la televisión pueda hacer 15 minutos, pero nunca más que los libros. Y bueno, si va a ver televisión, que usted pueda seleccionar los programas, ver algunos programas con los niños, aprovechar también para dialogar sobre lo que están mirando, sobre los juegos, sobre las acciones, quizás hasta hacer comparaciones. Ahora hay muchos cuentos que se están haciendo en versión de película. Habrá que ver también, porque yo tengo mi reserva con eso. Yo siento que muchos cuentos hasta cierto punto han sido casi crucificados porque las adaptaciones son muy distintas, muy distintas, y entonces cambian toda la construcción del texto. Entonces, en esa discusión no me quiero meter acá. Como estaba en un espacio público, no vaya a ser también que nos pongan una demandita por ahí, nos haremos una demanda. Animar a los niños también a ver programas educativos. Bueno, y ya para ir cerrando, algunos consejos prácticos: comience desde muy temprano, mientras más pequeño, mucho mejor. De hecho, antes se decía que a los 3, que a los 2, ahora, que tampoco me quiero meter mucho aquí porque ya hay más expertos que yo que pueden hablar de este tema, desde la neurociencia se plantea que es desde el vientre. Ya el niño es capaz de sentir estímulo a través de ondas sonoras, y entonces que la madre puede leerle cuentos, narrarle cuentos, cantarle nada, y el padre también. Por experiencia personal, una amiga le hablaba a su nieta en el vientre, y cuando la nieta nació y la abuela le habló y le dijo las mismas palabras que le decía en el vientre, la niña reaccionó. O sea, reaccionó como que estaba entendiendo, no entendiendo, pero sí que estaba familiarizada con ese mensaje que le había dado la abuela desde el vientre. Entonces, no está de más que se le pueda leer desde el vientre. Busque lugares y tiempo, incorpórenlo a la rutina diaria, que se vea natural, mientras estoy en la cocina, mientras estoy limpiando, barriendo, qué sé yo. Trate que ese espacio sea divertido, que ellos lo vean como un juego, que articulen las historias con los juegos. Y algo muy importante, que no se vea como una obligación. Si el niño no quiere leer en ese momento, no lo imponga. O sea, porque ya va a tener un recuerdo negativo de ese proceso. Entonces, es cuando él quiere, en el momento que él quiera. Usted lo puede estimular para que quiera, porque a veces puede ser que nunca quiera, pero usted le estimula, crea el espacio, crea las condiciones, pero nunca ni le imponga un libro, ni lo obligue a leer. Tiene que ser que él disfrute, que le guste. Entonces, busque libros que a él le puedan gustar, vaya a la librería con él, que él mismo los seleccione, pero que nunca se vea como una imposición. Y sobre todo también que los dos disfruten. Si les resulta más fácil a la madre narrar los cuentos, que lo narre ella, o si les resulta más fácil al padre, o a una hermana mayor, o a la abuela que a veces vive cerca y está muy cerca del niño, pero que no se vea que yo como adulto estoy obligada todos los días a leer un cuento, porque no me va a salir natural, no me va a salir esa voz suave, ese clima suave. Entonces yo no quiero que el niño recuerde eso en su trayectoria de adulto como una experiencia que fue negativa. Bueno, podemos crear espacio en la casa para que ya los niños tengan su espacio personal de lectura. Por ejemplo, como decíamos, de que a veces no se tiene ni se cuenta con tanto espacio en la casa donde vivimos. Es una pequeña biblioteca construida en la pared, o sea, no está ocupando mucho espacio. No hay un mueble grande que ocupe mucho lugar, sino que simplemente 2 tablas colocadas y los libros de frente. La niña puede ir seleccionando el libro que quiere a la hora que lo quiere, y ya tiene su biblioteca personal. Esta niña comenzó a leer desde pequeñita,
y lo disfruta, y a veces están los juguetes rodando y el libro añorado. Entonces ofrezca al niño esa oportunidad de que él pueda estar tocando constantemente su libro, viéndolo también como parte de sus juguetes. Y bueno, también es importante que sepa que ya el niño ya tiene una individualidad como lector. Y entonces no es el libro que a usted le guste, es el que le guste a él. Entonces vaya mirando qué tipo de libros le gustan y que sea él que vaya decidiendo y que él vaya conformando su propia biblioteca. Regales de libros en sus cumpleaños, en días especiales, y sobre todo visite la librería, entérese con los bibliotecarios, con espacios como este del Fondo de Cultura, de cuáles son libros de calidad que le podemos dar a nuestros niños. Bueno, siempre, cada momento y motivos son importantes para crear espacios de lectura. Puede usted leer con los niños mientras preparan una excursión, mientras preparan una receta, leyendo las reglas de un juego, de su juego preferido que han comprado, pero también vivimos en un mundo textualizado, que tiene texto por todas partes. Si vamos por la calle, por donde quiera hay letreros. Entonces, trate de que el niño alimente esa curiosidad de ver lo que hay en los letreros. Hay un letrero de Coca-Cola, uno de Madonna, qué sé yo, uno de helados. Bueno, entonces, que el niño siente esa curiosidad por esas letras que ve, por esas palabras que ve. Incluso puede jugar el veo, veo. Hay muchos juegos que se pueden inventar en el cual se puede asociar todas las imágenes que vemos, todos los textos que vemos en el mundo en que vivimos, y que el niño puede ir relacionando. Algunas ideas finales: no presione a los niños si no están quietos. A veces un niño puede escuchar un cuento brincando, saltando, acostado. Ya esa idea de que el niño, yo, por ejemplo, cuando yo me alfabeticé y estaba en primaria, tercero, había que pararse de frente, agarrar el libro tenía que estar en una distancia, no te podía tapar el rostro, o sea, tú tenías que estar recto, erguido, o sea, en una posición que yo recuerdo. Ahora no, ahora le estamos dando libertad al niño de que lea como quiera, que se acueste, que se ponga boca abajo, que se ponga boca arriba, que se tire en un cojín, qué sé yo, que brinque, salte mientras esté escuchando el cuento, que esté peinándose. No le imponga una postura, sino que el niño esté de la manera que quiere estar. Comience con textos cortos y después vaya alargándolo. Incluso con lo más grande yo puedo comenzar una historia y no terminarla y quedarla ahí en suspenso, y mañana sigue. Es muy difícil que se puedan quedar quietos si usted lo deja en un momento muy emocionante. Yo recuerdo que una vez, leyendo un libro, lo dejé en un punto y me acosté y tuve que levantarme porque yo no podía dormir. Yo quería saber a dónde iba a terminar. Eso me pasó con la colección de Carlos Luis Zafón, con la saga, con el primer libro, La sombra del viento. Llegó un momento que yo me acosté y no podía, y tuve que levantarme, y me dieron las 3 de la mañana porque yo no lo podía dejar. A veces puede pasar con los niños que quieren terminar, pero es una buena idea para que ellos se interesen en qué ocurre y que quieran saber lo que va a ocurrir mañana y tengan interés en dejarlo en un momento determinado, como hacen las novelas a veces, que después terminan en cualquier cosa, menos de lo que tú esperas, pero te dejan así a la expectativa. Bueno, hay que seleccionar libros que correspondan al interés, de calidad, hemos hablado mucho de esto. Y bueno, y aquí nunca lea una obra que no conozca. Siempre, si usted compró un libro nuevo, su hijo no lo conoce, trate de ver de qué se trata, porque no todos los libros álbum son libros para niños. De hecho, en el mercado hay muchos libros álbum que son para adultos. Y entonces hay libreros que se equivocan, que no lo saben, y llegó este libro, ay, mira qué imagen tan linda, hay muchos muñequitos en el área infantil. Yo, por ejemplo, tengo una Cenicienta, un cuento de Cenicienta, un libro álbum, perdón. No es para niños, es dedicado a las mujeres que son maltratadas. Y es dirigido a la mujer, para que la mujer reflexione sobre que el príncipe muchas veces no es tan príncipe. Y entonces lo ponen en el área infantil, cualquier papá, ay, mira, era Cenicienta, incluso el título te habla de un cuento infantil, y cuando viene a ver, usted está sentado en la cama de su casa leyéndole el cuento al niño que no tiene nada que ver con sus intereses. Entonces, léalo primero, revíselo primero en la librería, en la biblioteca, y entonces después decida si lo va a integrar a la biblioteca infantil. Si el libro es aburrido, como dice Daniel Pená, déjelo. O sea, usted no está obligado a terminar un libro en el que no sienta gozo. Entonces, no obligue al niño a terminarse por completo un libro que no le está gustando y que lo está aburriendo.
Y sobre todo, importante que a veces el niño no comprende, y aún así le gusta la historia. No es tanto porque no está comprendiendo, sino porque hay un lazo que se da entre el papá y la mamá. Mi papá está juntito a mí, me está narrando una historia. Yo no estoy entendiendo nada, pero me gusta esto que estoy viviendo. Entonces, no se desespere si el niño no entiende nada. Si usted le preguntó y él no sabe por dónde va la historia, no importa. Aún así, usted le sigue leyendo, porque esa capacidad de comprensión se va dando poco a poco. No podemos pretender que un niño de 3 años nos cuente el Quijote con todos los detalles y con todas las implicaciones, sino que eso es un proceso. Todavía nosotros como adultos estamos aprendiendo este proceso de comprender. Cada vez que nos adentramos en un libro y hay una palabra que no conocemos, estamos trabajando en nuestro proceso de comprensión. Entonces hacemos inferencias, contextualizamos, vemos en qué contexto está la palabra y comenzamos a pensar de qué trata. Entonces no pasa nada, por eso no se interrumpe la lectura ni dejamos de leer. Ponga los libros al alcance de los niños, que ellos lo puedan tocar, de agarrar, sostener. No ponga esos libros en un librero alto porque lo va a romper. No tenga miedo. Si lo rompió, al principio quizás puede que rompa uno, no, pero el niño cuando ve al padre hojear el libro, la delicadeza, él va a aprender eso. A veces ellos son muy rápido a la hora de sostener un libro, a veces no tienen esa destreza de sostenerlo bien, pero no importa, comienza entonces con estos libros de tapas duras, que ese libro es muy difícil que un niño lo rompa, tapas duras, libro de plástico, pero no le dé quite la oportunidad de que él mismo tenga contacto con los libros, lo toque, lo agarre y todo eso si él no tiene, sí, porque él no tenga la destreza en un momento determinado. Vayan a las bibliotecas, observen de ejemplo para que el niño lo vea disfrutando, haga intercambio con otros. Si usted tiene una amiga, como yo, que tengo una gran amiga muy lectora, a veces estamos en una librería tomando un café y están nuestros hijos y ellos escuchan, bueno, ¿qué tú estás leyendo ahora? Yo ¿qué estoy leyendo? Ay, pero te voy a prestar mira, te conseguí tal otro, mira, lee este libro. O sea, siempre estamos conversando de libros, ella me recomienda uno, yo les recomiendo otro. Entonces, esos niños ven ese diálogo y de alguna manera también eso va a incidir en ellos. Que ellos vean el valor práctico que tiene la lectura, que hay lectura funcional, que se necesitan en nuestro mundo, y sobre todo también que vean que hay libros que son apropiados, que visiten la librería, que conecten pueden ver las ofertas que aparecen. Por ejemplo, nosotros tenemos una librería aquí en el país, no voy a decir el nombre para no ser promo, pero sí ponen unas ofertas por tiempo determinado. Ahora mismo hay unas ofertas, sacan unas mesas y hay libros a 200, 300 pesos y nosotros aprovechamos y encontramos muchísimos libros en esa mesa. Eso sí que a veces hay que bucear, y como decimos nosotros popularmente, y entonces comenzar a buscar, rebuscar, pero hemos encontrado con mis 2 amigas que hemos ido en muchos libros de calidad y libros infantiles también para los niños, no solamente para los adultos. Bueno, y yo voy a hacer un poco de promo aquí. Conéctense con instituciones como esta, porque estas instituciones te permiten y te dan la oportunidad de participar en actividades diversas con autores, con escritores, con ilustradores, con expertos en el tema, y eso va ayudando a tú ir entendiendo qué cosas le puede dar a tu niño, qué libros le puede comprar. A veces un autor presenta su libro y tú no lo conoces y eso te conecta con el autor y al mismo tiempo te conecta con el libro, o participar en una actividad de animación a la lectura de cuentacuentos. Ay, perdón. Bien, entonces ya a modo de cierre, es importante señalar, bueno, que la lectura es una vía de relacionarse con la familia, que de alguna manera la animación a la lectura implica la constancia del adulto, en la participación, que es importante para compartir, para comunicar, descubrir y comunicar sentimientos, y que sobre todo en la familia crear esa actitud positiva con los libros es fundamental y es relevante para los niños. Y es importante que los niños vean que hay libros en la casa, que lo conecte con ocio, con diversión, con recreo, que se identifique con los actos, con las historias y toda esta parte. Cierro ya finalmente con esta frase de Jorge Luis Borges, que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Las manos son extensión de la cuchara, de objetos que agarramos, el transporte de los pies, pero solamente el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vilda. Ay, me quedé súper emocionada con todo lo que nos compartiste. De hecho, como que cuando hablabas pensaba en otros libros, por ejemplo, en el fondo tenemos este de Cocodrilo va al dentista de Sí. Taro Gomi, por ejemplo, cuando uno lleva, bueno, en mi caso a mis sobrinos a los dentistas, me parece que también funcionaría súper bien. O en el de acerca de la ducha, el baño de Elmer, está súper bueno también. Entonces, como hay una cantidad de libros que nos podrían ayudar para encaminar en muchos procesos, hasta procesos hasta del mismo duelo también. Y bueno, o sea, al fin y al cabo se vuelven como unos compañeros de vida los libros, ¿no? Que nos pueden ir como dando esta compañía, pero también esta, como esta memoria afectiva que también comentabas, ¿no? Que se hace como este triángulo afectivo acerca del libro, del niño con el libro, pero el niño o la niña con el padre o la madre, o en mi caso, por ejemplo, como tía. Y creo que es súper importante como poder transmitirlo de esa forma y que no sea una imposición, ¿no? Porque básicamente, como dijiste, si es una imposición, simplemente deja de ser atractivo para ellos y terminan aburridos o no queriendo leer. Otra cosa que también quería consultarte es que a veces como queremos imponer las lecturas o escoger las lecturas nosotros, y digo, creo que podemos encaminarlas, pero no imponerlas, ¿verdad? Como no tener unos juicios muy fuertes acerca del tipo de lecturas que escogen porque pueden encaminarles a otros, ¿no? A otros libros, es decir. Así es. Pero así es importante tomar en cuenta esto, porque de hecho hay muchos niños que pierden esa habilidad y ese hábito lector precisamente por libros impuestos. O sea, que llega un momento que la lectura no se constituye en un elemento de placer, en un espacio donde yo pueda compartir, donde yo pueda sentirme seguro, donde yo pueda divertirme. Y entonces, esto de la imposición tiene mucho que ver, muchas veces hasta con el alejamiento que pueden tener principalmente los jóvenes cuando están en secundaria, con esa lectura, aunque hay un proceso que hay que formar, hay un camino que hay que formar con los textos literarios dentro del marco de las asignaturas que se dan en las escuelas, pero sí también hay que crear esos espacios de que los niños en la parte de la escolaridad puedan leer los libros que les gustan, los libros de placer y todo eso, y también ver lo de la parte de la selección, en que claro, hay algunos clásicos que son necesarios, mirar y todo eso, pero hay que ver de qué manera con las actividades, propuestas, con las estrategias que podamos ir construyendo con ellos, se pueda mejorar o se pueda inclinar el niño a interesarse, o el joven a interesarse en el libro que necesita leer en un momento determinado por cumplir con una tarea o un rol escolar. Hilda, otra curiosidad así que tenía es que, por ejemplo, en el caso de bebés, como que uno como adulto entiende la lectura como a partir, por ejemplo, de la relación con el libro específicamente y como que de abrirlo y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pasa que como no tienen texto, los libros, por ejemplo, precisamente el de Elmer en el baño, no tiene texto, tiene muy poco, y además es como que está relacionado con que se pueda mojar y hacer cualquier cosa, o como el libro que mostraste, el de la, que era una canción de Luna, Luna, que me encantó, está divino ese libro, ajá, que están duros y que de repente es como que a veces nos centramos en nosotros como adultos en que es la única forma de leer la que ya nosotros entendemos porque se nos olvida que fuimos bebés o niños, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué otro tip o qué otra recomendación nos podrías dar respecto a eso? Porque creo que a pesar de que vi unas fotos, por ejemplo, de los bebés que están jugando con los libros, en realidad su primer acercamiento es un juego, ¿no? Sí. Y creo que como tampoco hay que presionarlo a que sea de otra forma porque es como una forma de exploración. Y justo también mencionaste, por ejemplo, me recuerdo que a mi sobrina le regalé un libro que es un libro pop-up. Entonces, claro, no tiene la motricidad para cuidarlo. Y me acuerdo que mi hermana era como, cuidado, no se va a romper. Y le dije, bueno, o sea, si lo rompe, pues ya lo rompió. Sí. Igual cuando tenga otro, porque no va a ser el último que le voy a dar, ya va a tener como esa experiencia previa y va a tener mucho más cuidado en pasar las páginas. Sí. Y sí, se rompieron varias partes del libro, pero al final ella ya lo cuidaba muchísimo y cuando pasaba, lo pasaba con mucho cuidado. Entonces, al fin y al cabo, como que se aprende la experiencia, ¿no? Claro, claro. Pero los libros estos de tapa dura, a veces los niños bien pequeñitos les resulta difícil por la madurez motora ir pasando las páginas. Entonces ahí es donde entra el papel del adulto
para ir ayudándole, a ir pasando y hojeando esas páginas. También los libros de telas, que no lo mencioné, a veces también pueden ayudar al niño en ese proceso de aprender a hojear de izquierda a derecha. Entonces hay una cosa muy importante que decía al principio. En el libro que no hay texto, por ejemplo, cómo el niño saber por dónde se empieza el libro y por dónde termina, generalmente hay elementos en el libro que te lo dicen. Al principio quizá no lo va a saber, pero poco a poco lo va a aprender. Por ejemplo, este libro ya uno sabe que comienza por acá porque por acá no podría, porque aquí es como ya como la tapa, la parte final, qué sé yo. Entonces, él va automáticamente también aprendiendo esas cosas, que son cosas como que se aprenden muy de forma automática. Entonces, yo pienso que quizá podríamos comenzar con un libro más sencillo, que no sean quizá tan costoso, y si se rompe, se rompió, pero ayudar al niño también a que entienda que tiene que cuidarlo. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el nivel inicial, comprábamos a veces libros que las hojas eran muy sencillas, y entonces lo que hacíamos era que lo plastificábamos. O sea, se plastificaba con y entonces ya el niño cuando lo guiaba no había forma de que se rompieran las páginas. Qué bien. Es que sí creo que a veces como, o sea, digo, es muy importante cuidar los libros, pero a veces como que ya también, así que no lo toques, no lo manches, y al fin y al cabo que nuestros primeros acercamientos, si son tan limitados, también se vuelve un objeto al que le tenemos miedo, y más bien lo que queremos es que sea un objeto en el que queramos estar todo el tiempo con él, o el mayor tiempo posible, que sea una acción que se disfrute, o un ejercicio que sea como cotidiano y de disfrute. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo por habernos brindado tantas herramientas. Nos hiciste además muchas recomendaciones de libros. Hay algunos de los cuales ya te voy a preguntar porque sí quiero conseguirlos, están muy buenos. Y bueno, también recordarles acerca de promociones. Les recuerdo que desde mañana y hasta el 25 vamos a tener el 40% de descuento en todos los libros del Fondo de Cultura Económica para que sea pues un incentivo para empezar a crear sus propias bibliotecas para niños con todas estas recomendaciones de que estén accesibles a la altura de ellos, ¿no? Que también puedan sentirse como cómodos para poder consultarlos. Entonces, muchísimas gracias, Vilda. No sé si quieres agregar algo más. No, solo decir que gracias, yo soy la que me siento muy agradecida por estar con ustedes. Realmente cada vez que uno prepara una intervención como esta, hay que buscar de nuevo, hay que refrescar informaciones y eso nos permite estar actualizado. A mí me encantó poder compartir esta experiencia y claro, a disposición para cualquier otro evento que quieran invitarme. Ay, muchas gracias. Bueno, sin más nos despedimos y les agradezco a todos los que se hayan conectado a esta actividad. Tuvimos bastantes comentarios y muchos saludos para ti, Vilda, y después los puedes revisar. Muy orgullosos de ti, de hecho, desde República Dominicana. Entonces, muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias.